Bueno, antes de comenzar esta charla, me gustaría presentarme. Mi nombre es Oscar Martínez Martínez, soy desarrollador de software en la empresa Density Labs. Y durante esta charla vamos a hablar un poco sobre microservicios con JavaScript. Vamos a utilizar Node.js, Elasticsearch como base de datos, a Docker para manejar los contenedores y Compose para automatizar los despliegues. Entonces, antes de comenzar, me gustaría definir qué no es un microservicio. Al principio, las aplicaciones eran construidas de esta forma. Es decir, teníamos un balanceador de carga, una instancia de algún servidor web corriendo sobre Apache y esto a la vez corriendo sobre un Linux. Y si quisiéramos escalar esto, tendríamos que escalar todo el servidor. A esto se le conoce como una aplicación monolítica, con una sola base de código y con una sola base de datos, apuntando todas las instancias que tenemos de nuestro servidor, apuntando a la misma base de datos, obteniendo información de la misma base de datos. Bueno, esta parte puede ser algo costosa, ya que para escalar tenemos que crear otra instancia o crear otro servidor, entonces eso se requiere demasiado hardware. Bueno, ¿y cómo podemos solucionar esto? Bueno, antes de comenzar con la definición, quiero platicarles también un poquito sobre la arquitectura monolítica. La arquitectura monolítica es aquella arquitectura donde solamente tenemos un servicio, un repositorio y apunta a una base de datos como lo comenté anteriormente. Y los clientes, ya sea un cliente mobile, un cliente de Internet de las Cosas o un cliente web, apuntan a este mismo servicio. En un momento vamos a platicar de las desventajas que podría tener esto. Entonces, también aquí tengo un diagrama donde tenemos toda la lógica del negocio sobre este servicio. Todas las reglas de negocio están montadas sobre un mismo servicio y que sirve a diferentes clientes. Vaya. Entonces, ahora sí quiero definir qué es un microservicio. Un microservicio es una serie de colecciones enfocadas a la lógica del negocio, donde cada servicio tiene una diferente funcionalidad dentro de nuestra aplicación. Es decir, podemos tener un servicio que se encargue de mandar correos electrónicos, otro servicio que se encargue de recibir correos electrónicos, un servicio que se encargue de autentificación. Básicamente es dividir nuestra aplicación en una colección de servicios que se encarguen de una cierta funcionalidad y los cuales podrían tener su propia base de datos y su propia API. Entonces, la comunicación podría ser a través de una API, a través de HTTP. ¿Qué es un microservicio? Bueno, es un estilo de arquitectura para estructurar una aplicación como colección de servicios. En este momento ahora vamos a hablar un poco sobre las características de un servicio, microservicio mejor dicho. Básicamente, una de las principales características es que un microservicio tiene su propia base de código, su propio manejo y desarrollo por equipos pequeños. Es decir, un equipo de 5 personas u 8 personas se pueden encargar de desarrollar y manejar este servicio y ellos se encargan de todo el ciclo de desarrollo, desde la implementación, el despliegue, el testing y finalmente producción.
Un microservicio se encarga solamente de una parte de la funcionalidad de toda nuestra aplicación y no necesariamente lo tenemos que desarrollar con un stack en específico. Podemos utilizar diferentes stacks de tecnología para construir nuestro servicio. Quiero decir, si lo queremos desarrollar en Node, podemos hacerlo. Si lo queremos desarrollar en Python, podemos realizarlo. Si lo queremos realizar en Java, también podemos hacerlo. No es como que me refiero a que podemos tener un servicio escrito en Python y otro servicio escrito en Java. Entonces, esa es una de las ventajas. Tiene su propio ciclo de desarrollo con, con su propio DevOps plan, como ya había mencionado. Tiene su propio monitoreo, despliegue, releases, su propio construcción, testeo y codificación. Cada servicio, cada microservicio tiene su propio contenedor, vaya. Está encapsulado de cierta forma que al momento de hacer despliegues no interfieran con los otros servicios y pueda correrse en diferentes environments sin ningún problema. Y su comunicación es a través de HTTP. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una aplicación monolítica y una aplicación que tiene microservicios, o una arquitectura monolítica o una arquitectura enfocada a microservicios? Pues vaya, ya lo había mencionado, es una serie de colección de servicios que se encargan de la funcionalidad de una parte de nuestra aplicación. Es decir, si por ejemplo imaginemos que falla este servicio, pues nuestra aplicación no se va a tumbar totalmente, sino que nada más esa sola funcionalidad de nuestra aplicación es la que va a fallar y no nos va a tumbar todo el servidor. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, son independientemente escalables. Quiero decir que, por ejemplo, si un servicio requiere mayor poder o requiere mayor respuesta, o hay un servicio donde tenemos más solicitudes, este servicio puede escalarse independientemente de los otros. Es decir, por ejemplo, podemos tener unas 5 o 10 instancias de nuestro servicio A y solamente podemos tener 3 instancias de nuestro servicio B. Otro de los beneficios es que tenemos releases independientes y deployments independientes. Tiene sus propias reglas de gobernanza dentro del equipo que lo desarrolla, que no afecta a los otros. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre las desventajas. Bueno, son mucho más complejo, vaya, porque es más complicado de buguear, ya que estamos interactuando entre diferente información que es mandada de un lugar a otro. Entonces, el debugging puede ser muy, muy, muy desgastante. Entonces, también otra de las desventajas es que es muy complejo y en algunas ocasiones es mucho más caro que una aplicación monolítica. Solamente en algunos casos, porque me refiero a que para escalar una aplicación monolítica tenemos que gastar mucho hardware. Entonces, para desplegar una aplicación que es basada en microservicios, no tenemos que gastar mucho en hardware. Por eso digo que en algunas ocasiones podría ser. Aquí hay un básico ejemplo sobre una arquitectura basada en microservicios, donde tenemos un cliente, una API Gateway que recibe la solicitud del cliente, y este API Gateway decide a qué servicio apuntar. Entonces, aquí tenemos a un desarrollador que se encarga del desarrollo, o un equipo que se encarga del desarrollo de este servicio, y al mismo tiempo están intercambiando información, como les comentaba, normalmente por HTTP. Aquí tenemos un ejemplo mucho más complejo,
en Google Cloud, donde tenemos una aplicación web. Tenemos un servicio que se encarga de identificar a las personas que pasan por el gateway para autentificar si es un usuario válido o no. Y pues aquí tenemos un clúster de Kubernetes donde tenemos diferentes contenedores corriendo con su propia base de datos y su comunicación a través de Kafka para el intercambio de mensajes sin HTTP. Una de las comunicaciones más eficientes que existe dentro de los microservicios es la arquitectura Event Drive. Entonces, esta está basada en que es un bus publish subscribe. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el mensajero no espera recibir una respuesta del mensaje que fue enviado a otro servicio. Es decir, por ejemplo, en HTTP esperamos a que haya una respuesta del servidor. Pues con un bus de este tipo no esperamos una respuesta, solo mandamos el mensaje y confiamos en el bus a que llegue del otro lado. Hay varios bus, hay varias implementaciones. Podríamos usar Kafka, RabbitMQ, Azure Service Bus o algún otro event broker. Entonces, bueno, pasemos a la parte de Node.js para entender más o menos lo que vamos a hacer en el demo. Entonces, Node.js es una plataforma de tiempo de ejecución. Nos permite ejecutar JavaScript fuera del navegador, de tal forma que podemos crear aplicaciones basadas en la red, como por ejemplo alguna API u otro tipo de software fuera del navegador, pero es muy eficiente en este sentido porque, como les comentaba, para mantener comunicación entre los servicios normalmente se ocupa HTTP. Bueno, Node.js nos provee varias herramientas para poder crear esa comunicación con HTTP de una forma bastante sencilla. Y bueno, vamos a utilizar Express para crear una API y poder crear estos métodos para obtener, actualizar o borrar o postear cualquier información. Y también como base de datos vamos a utilizar Elasticsearch. Elasticsearch es un motor de búsquedas, pero tiene muchas funcionalidades. Búsqueda de texto, por ejemplo, también podemos aquí hacer búsquedas a través de geolocalización, autocompletados, podemos guardar documentos tipo JSON muy grandes, seguridad, monitoreo y análisis. También podemos hacer agrupaciones de datos de forma sencilla. Entonces todo eso nos permite hacer Elasticsearch. No solamente funciona como un servidor de datos, sino que tiene muchas más funciones. Y bueno, ¿qué es Docker? Bueno, Docker es una herramienta muy sencilla que nos permite crear, desplegar o correr aplicaciones dentro de contenedores para poder utilizarlos en cualquier tipo de ambiente sin tener problemas relacionados con las dependencias o relacionados con el hardware. Entonces, básicamente eso es Docker. ¿Y qué es Docker Compose? Bueno, Docker Compose es una herramienta que nos permite hacer una descripción de nuestros servicios para poder desplegarlos de forma automatizada. Nos permite crear un documento y especificar el nombre de cada servicio. Por ejemplo, podemos poner nombres de nuestros servicios, podemos tener bases de datos, caché, etcétera, etcétera. Entonces, nada más con un simple comando podemos escalar todo eso, todo lo que está descrito dentro de nuestro documento de Docker Compose. Y bueno, durante el demo vamos a crear básicamente un API Gateway donde un cliente mande un request
y nos permita ir al servicio B o al servicio A. Antes de comenzar me gustaría platicarles cómo está construido. Básicamente utilizo Docker Compose para definir todos mis servicios. Aquí tengo un servicio que está corriendo Elasticsearch. Aquí tengo otro servicio que está corriendo Kibana. De hecho, ahorita está corriendo en el localhost 5601. Entonces, aquí puedo visualizar toda la información que tengo dentro del Elasticsearch. Entonces, también dentro de esta aplicación o este demo, he definido otros dos microservicios, uno para obtener personajes y otro para postear personajes hacia Elasticsearch. Y mi API Gateway. El API Gateway que les comentaba en la presentación, me refiero a esta parte. Un cliente, voy a utilizar a Postman como cliente para poder mandarle request a mi API Gateway, y el API Gateway va a decidir qué servicio o a qué servicio estoy apuntando dentro de esa URL. Entonces todo eso se define dentro de este archivo, y para montarlo, para ejecutarlo, solamente utilizo Docker Compose Up detach. Entonces vamos a ver cómo está construido al nivel de folders. Ahorita ya lo estoy corriendo. Si pueden observar, aquí tengo una instancia de post, y aquí tengo otra de get, una instancia tipo para obtener personajes. Esto es para postear personajes. Tengo mi API Gateway, Kibana y Elasticsearch. Entonces, vamos a ver la estructura que tenemos en nuestros servicios. Básicamente, voy a mostrarles primero el API Gateway. Dentro de mi API Gateway tengo este archivo de ruta donde defino la URL y después hago un request hacia mi servicio. Una de las ventajas de utilizar Docker Compose es que puedes comunicarte con tus otros contenedores o servicios, de forma que el nombre del servicio es el dominio de nuestro servicio en caso de que quieras hacer una comunicación HTTP. Así que por eso aquí he puesto get. Aquí estamos definiendo obtener personaje. Entonces aquí en mi API Gateway he escrito obtener personaje y después la URL para obtener un personaje. Posteriormente tengo otra ruta para postear un personaje, y en lugar de llamar al servicio para obtener, llamo al servicio para obtener el personaje. Entonces ahora voy a mostrarles el servicio para obtener, y como les había mencionado, estoy utilizando Elasticsearch. ¿Y qué es lo que se necesita para Elasticsearch? Bueno, básicamente aquí hago una conexión de mi cliente Elasticsearch. Posteriormente aquí tengo un logueo, y entonces aquí creo mi índice que lo llamo Game of Trumps para poder obtener todos los registros. Entonces vamos a mostrarles el otro para postear un personaje. Básicamente es lo mismo,
a diferencia de que es un tipo POST, porque es un request tipo POST para poder crear un nuevo personaje. Y básicamente lo que hago es pasarle la información de que mandamos dentro de nuestro cuerpo del request para poder indexarla dentro de nuestro índice. Después de eso hago un refresh de mi documento, de mi index, y posteriormente mando la respuesta a mi cliente. Le mando eh, todos los personajes que he posteado. Vamos a probarlo. En este momento voy a mandar un nuevo personaje. Al personaje le voy a poner Oscar y le voy a poner creando el demo. Si pueden mostrarlo, mejor dicho, si pueden observar, aquí tengo una petición tipo POST. Posteriormente voy a hacer el request, voy a mandar la información que tengo aquí y se supone que me tiene que regresar todos los personajes, incluyendo el que he agregado. A ver, vamos a ver. Bueno, y he obtenido una respuesta tipo 200. Esto quiere decir que fue exitoso, así que vamos a ver si lo encontramos por aquí, el nuevo personaje que he creado. Y pues como pueden observar, aquí está el nuevo personaje que he creado. ¿Qué pasaría si hubiera muchos requests, o hubiera mucha gente, millones y millones de personas intentando crear un personaje? Bueno, pues probablemente nuestro servicio deje de servir, porque nada más tenemos una sola instancia. Así que lo que vamos a hacer es escalar. Si se fijan aquí, solamente tenemos una instancia para postear personaje, pero lo que vamos a hacer es hacer un escalado. Bueno, para escalar nuestro servicio vamos a ver primero cómo se llama nuestro servicio. Recuerden que ahorita solamente tenemos una instancia, si pueden observar aquí, pero lo que vamos a hacer es, como tenemos muchas solicitudes dentro de ese servicio, pues lo vamos a escalar a unas 10 instancias. Y como pueden observar, aquí estamos escalando nuestro servicio. Y ahora no solamente vamos a tener una sola instancia, ya tenemos 10 más. Si pueden observar aquí, que ya tenemos 10 instancias más. Entonces, pues, ahora sí vamos a poder trabajar con todos los requests que nos manden los clientes, así sean millones, ya que nuestro escalamiento ha aumentado y nuestro poder, nuestro servicio ahora puede recibir más solicitudes. ¿Quién se encarga de hacer esto? Bueno, el API Gateway. El API Gateway es quien se encarga de dirigir al cliente a alguno de estos servicios. Así puede ser el 5, el 4, el 7, el 10, para que tenga una respuesta sin que le falle la aplicación. Esto es muy funcional, por ejemplo, en funcionalidades que requieren demasiado solicitudes. Por ejemplo, podría ser un like. Un like dentro de una aplicación requiere se requiere que se sirva hacia muchos usuarios. Por ejemplo, el login nada más se utiliza una vez, pero la funcionalidad de like lo utilizas mucho, entonces requiere mayor alcance, se requiere mayor poder computacional para poder proveer esa funcionalidad sin que nuestra aplicación se caiga. Y bueno, creo que sería todo.
Muchas gracias.